¿Y qué creen? Que todo se alineó a nuestro favor, porque bueno, pues esto es Viviendo en Equilibrio, te saluda Elvia Gómez, ya lo vieron, está con nosotros Alex Lavín. En este momento se va a conectar con nuestra querida tribu, con la comunidad, tanto de Holocademia, la banda, y sobre todo, bueno, pues ya lo saben, Alex es director de Holocademia, terapeuta holístico internacional, conferencista, escritor, todólogo de la vida. Y hoy, a propósito, déjenme les presumo que mientras Alex estaba arreglando, acabo de encontrar el Santo Grial. Me hubieran dicho, hubiera encontrado este libro hace mucho. Ay, sí. Y ahorita ya estaba hojeándolo, yo ya saqué mis apuntes. Y me estás platicando que fue un libro que encontraste en Nueva York. En Nueva York. Que fuiste allá. Ey. Para los que anden ahí de, ¿cómo se llama el libro? Bueno, y acuérdense que lo vemos en espejo. Y hoy, a propósito, vamos a hablar de chamanismo, de magia, sobre todo también y ahorita voy a empezar con esto, pero antes de empezar con ello, y nada es casual, ver más allá de lo evidente. A veces queremos explicaciones, todo se alinea, amigo. Si no es desde la ciencia, no aplica. Y hoy más que nunca necesitamos regresar a las raíces que implica el chamanismo, la magia y todas estas que se le llamaron artes ocultas porque las ocultaron, no porque se ocultaran. O sea, bueno, sí, en la historia era un privilegio que lo tenía, Los pero... culpables de la Edad Media y Oscura lo hicieron ocultismo. Sí, y ahora eso no es de Dios. Oye, amigo, vamos a empezar. Déjame Presume tu regalo. Déjame presumo. Tu regalo de cumpleaños. Aquí Bueno, esta ya la tenía. Aquí con... Todo rima. Vamos a ver más allá de lo evidente. ¿Y qué crees que me llegó a penitas? Órale, no, pues justo. Justo. Sí, te quedó perfecto. Muchas sabes gracias, que te quiero Mafer. mucho. Te mereces mucho más. Pero dije, al Alex hay que darle detalles que le sorprendan. ¿No? Y dije, como que no le he visto este look. No. Y como que hoy vamos a aplicarlo. Venga. Oye, amigo, fíjate que yo quiero empezar a hablar sobre todo de chamanismo, de magia y de esto. Pero porque también ya es que todo se pone de moda. Claro. Y ahorita hay una moda que hace creer que tienes que ser chamán espiritual, porque entonces ya hablas así todo el tiempo. Sí. Y das tus consejos en la mañana. Se llama ser mamador. La estrella te ha iluminado y porque tú sí canalizas y los demás son una bola de nacos que no lo saben hacer. O sea, a lo que voy estoy siendo sarcástica, ¿eh? Claro. Porque no lo saben y tú eres el guía y los demás son unos viles mortales. Cuidadito porque estamos en esa línea delgada. El ego espiritual. Sí, pero entre más se masifica, hay como una arma de dos filos. Tanto que se masifica, podemos perdernos en la raíz, amigo. Totalmente. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, hay un meme que vi hace poquitito, que había un güey, un monito, encima de una... Como... ¿Encima de quién? No, ¿Pues qué andas viendo? No, eran unos memes. Ok. Y un monito encima como de una tabla gigante, ¿no? Como una plataforma. Y decía, la plataforma tenía el nombre de ego, ¿no? Y entonces él estaba arriba y decía, ya, estoy harto de identificarme con las necesidades de la carne y cosas mundanas. Me voy a liberar de este estado. Y se aventaba de la plataforma y cae en una gigantesquísima, mucho más grande, que decía ego espiritual, ¿no? Y se cae ahí. Porque como quieren, el ego normal te dice, soy ego, claro. Sabe a ego, huele a ego. Es ego. Es ego. Sí, el ego espiritual te hace creer que no es ego. Ese es el gran pedo. Que no es ego, que tú ya estás más allá de lo evidente, que ya puedes que ver. Que estás cagado por las hadas. Que ya te iluminaste. Y dices, fíjate, la persona que critica el ego de los demás, diciendo que, ay, no, es que, ¿qué pedo con tu ego? Son las personas que están ensimismadas en su propio ego, ¿no? O sea, digo, normalmente es una proyección de la forma más pura y directa, pero yo lo veo siempre pues en las redes, ¿no? Siempre, digo, con la gente que cree que es a huevo comentar, siempre dicen, no, que cuánto ego, cuánto acá. Pues, oye, güey, si tú criticas el ego de otra persona desde las redes sociales, ¿en dónde estás parado tú, güey? O sea, ¿de qué estás hablando, no? ¿Qué pedo? Normalmente, en el tema de la espiritualidad, sobre todo en el boom que ha tenido, yo creo que de los 90s para acá, con la publicación de libros que se venden.
Es bien curioso, pero la espiritualidad es paradójiquísimo y me encanta hablar con esto con personas que se sienten cagadas por las hadas, que la espiritualidad moderna surge a partir de la industria, porque es una industria literaria, ¿no? Editoriales, digo, a mí me encantan estas editoriales. De hecho, en esta biblioteca tengo, no sé, muchos libros de estas editoriales, editoriales como Sirio, como Kairos, como Obelisco, como Planeta, como Gaia. Son editoriales que mueven mucho autor, que nos habla de, pues, que te gusta ciencias arcanas, desarrollo personal. Y antes nada más había Connie Méndez y metafísica. Y Carlos, ¿no? Castaneda, sí. Así. O sea, eso era lo que había para saber. Para lo que ya conseguir un libro de esos era porque ya andabas en cosas raras. Claro, por ejemplo, rarísimas. O de Samael Aumberg. Eran los libros que en ese entonces tu mamá traía. Claro, era como que era la espiritualidad básica, ¿no? De cajón, en donde si tú aspirabas a estos mundillos raros, tenías que pasar por ahí a huevo porque era lo que había, ¿no? Uh-huh. Y de eso se poblaban los centritos de conferencias misticonas, todo lo que es, pues los grupos estos de antes, ¿no? Ahorita ya solamente hay uno que otro, pero antes era bien común en todas las ciudades, por chicas que fueran, que hubiera un grupito misticoso en donde se juntaban, no sé, los martes, los miércoles, en las noches, a hablar de cosas raras, ¿no? A hablar justamente de estos libros, de la Connie Méndez, de lo que tú quieras. Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Se sentían especiales en la cofradía secreta de bla, 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 ¿no? Y con nombres rimbombantes, porque pues a final de cuentas te sales de la realidad, vamos a decir, mundana, común de toda la gente. Y entonces en cuanto tú empiezas a ver o hablar de cosas diferentes, tú te sientes diferente. Pero te das cuenta que eres diferente únicamente en conceptos, porque tu vida sigue siendo normal, ¿no? Sigue siendo el mismo hijo de la chingada con tu mujer, sigue siendo el mismo culero con tus hijos, sigue siendo el mismo güey que hace tranza, sigue siendo la misma vasca, pero con conceptos más abstractos, más complejos, y eso te hace sentir especial. Y con túnica blanca. Ah, claro, ¿no? claro. Porque hasta se nos olvida de, ay, pues ya en este mundo ya no como, ya no bebo, ya no duermo, ya no cago, ¿no? Así, o sea, como que de pronto es como nos subimos tanto al pedestal que perdona. Yo siempre he dicho, mientras estés en este plano de experiencia, lo que tú aprendas en la espiritualidad lo tienes que bajar. Ahí es la chamba, porque si no, entonces es pura, bla, bla. Sí, pues, bueno, puro bla, bla, bla. Puro conocimiento, pero no sabiduría. Entonces, amigo, después de que aclaramos este punto, porque es un tema que sí toca muchos callos, y más ahora, que es como muy... bueno, si tanto vives en esta parte de la magia y el chamanismo, entonces no tienes ni siquiera tanto tiempo de andar criticando al otro. Para empezar, para empezar, si eres un güey dedicado a tu desarrollo espiritual, no hay manera que tu visión te alcance en el tiempo para andar viendo el pasto del vecino. O sea, para empezar, ¿no? Y una máxima es que solamente puedes ver lo que habita en ti. Claro. Entonces, lo que más ves allá afuera, sobre todo en esta... Porque te digo, es que yo creo que ahorita, amigo, no sé si sentiste que estos últimos meses la polaridad se extendió, pero cabrón. Con esto que pasó del bichito, todo, pero cabrón, porque hasta la parte contraria ya se colocó la misma energía de miedo, que eso... Más que preocuparme, pues para mí que no, o sea, cuando decía tu preocupación, que me inquieta que sea un común denominador, que finalmente el efecto es desde el miedo. Bueno, breviario cultural, era importante que lo pusiéramos sobre la mesa, y hablando de esto, uniéndolo, ¿qué tiene que ver el chamanismo, la magia en un mundo moderno que parecía que cada vez el materialismo es lo que predomina? Y si no se ve, no se siente, no se prueba, no hay una evidencia como tal, entonces no vale. Bueno, para empezar, vamos a decir que el plano físico, todo lo que pasa aquí, toma forma y es posible y se precipita o es materializado gracias a todo lo que pasa en el plano espiritual. El plano espiritual es una realidad conocida por todas las culturas antiguas con diferentes nombres. El bardo para los tibetanos, el duat para los egipcios, el ánima para, vamos a decirle, el mundo chamánico o el mundo del espíritu. En tribus africanas tiene un nombre para esto. Aquí en los nahuatlacas le llaman el mundo del nahual, los toltecas. Este es el tonal. Este es el tonal y el mundo espiritual, el nahual. Entonces, nahual, duat, bardo, ánima,
mundo del espíritu, se sabe desde todas las culturas, desde siempre, que es de donde surge todo esto de este lado, en donde tenemos este cuerpo y esta mente y este pedo, ¿no? Entonces, el pedo espiritual, ¿no? Y porque el chamanismo vamos a decir que es una forma de llamarle a la percepción espiritual, vamos a llamarle primal. Este chamanismo, aunque muchos lo relacionan con el tema de aquí de Mesoamérica y Sudamérica, no es el único lugar que se considera que tiene una, no llamarle religión, pero una filosofía chamánica. En Rusia, hoy es Rusia, pero en las tribus antiguas de Rus, por ejemplo, había un chamanismo, ¿no? Hoy nos llega en forma de Gurdjieff y de Ouspensky. En los aborígenes australianos eran, digo, antes de que se los aniquilaran los pinches ingleses, hijos de la chingada, tenían una gran percepción chamánica de la realidad. Podríamos decir que la tribu o la protobase de lo que hoy sería el budismo tibetano también tiene una filosofía, vamos a llamarle de cierto punto chamánica. Oye, y qué curioso, ¿no? Porque los que llegan, conquistan y dominan es desde un miedo, porque cuando vieron la grandeza de lo que podían lograr esas culturas a través de todo esto, fue una amenaza y entonces tenían que ponerlo en tela de juicio. Claro. Para que entonces, literal, eso no era de Dios. Si tú vienes a decirme que el mundo del espíritu es la base de todo esto, me pones a mi gente a cuestionarle todo lo que yo le he enseñado por 1500 años. Entonces, tú y tu filosofía son una amenaza para el status quo, para el establishment que hemos concretado a través de generaciones de lograr control de la gente, diciéndole que, güey, tu realidad, tu pobreza, tu hambre, tu enfermedad es lo único que existe y la solución solamente es a través de mí y de mis sucursales, que se llaman iglesias. Pero entonces todo el mundo chamánico, antiguo, filosófico, espiritual, se transforma en algo que hay que eliminar, aplastar, y hoy en día, como ya es ilegal y ya se ve mal aplastarlo o oprimirlo, ahora se le ridiculiza, ahora se le desacredita, claro, como una forma de seguir trabajando con esa amenaza, ¿no? Porque esa amenaza pone en tela de juicio, pues, del código moral, el código ético, la naturaleza de las necesidades de la humanidad, la búsqueda de soluciones y cómo se obtienen, ¿no? Para los problemas cotidianos. Entonces, literalmente, el mundo de la magia, el chamanismo, se transforma en el enemigo a vencer por los sistemas establecidos que fueron los que se jodieron a todas estas tribus. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú que eres muy mental de inicio? O sea, porque a ti es de, te lo explican y te dices, ay, cabrón, totalmente. Vas y tú vas y dices, a ver, ¿qué biografía? ¿De dónde? A ver. Ok, entonces, es muy paradójico porque tú que eres como podríamos decir, en la cuestión, un hombre de ciencia, de doctor, ¿no? Por así decir, porque vas a los documentos. ¿En qué momento tú te das cuenta que lo que no parecía evidente era más fuerte que lo que estaba solamente en lo material? ¿Cuáles fueron esos momentos que marcaron tu vida y que dijiste, ah, cabrón? Una sola cosa, y creo que es la que hasta el día de hoy es como mi brújula más esencial, o lo que yo consulto antes de que algo que me llega de fuera lo filtre y lo integre. Y en esto se basa, esta es la piedra angular de todo lo que se llamaría la verdadera espiritualidad o la práctica del rito verdadero, y es una sola palabra que se llama percepción. La percepción tiene mucho más peso que la razón. La razón, que es en donde se atoran todos estos wannabis espirituales, incluyéndome, porque por supuesto que todos pasamos por el wannabe espiritual y al día de hoy yo todavía considero que yo sigo siendo un wannabe espiritual. Creo que tiene que ver con que creemos que la espiritualidad es algo que vas a encontrar en un libro de texto. Y te lo digo como un güey que tiene 7000 pinches libros. Entonces, creemos que va a haber alguien que te va a contar cómo hijos de la chingada. ¿Tus hijos? Sí. ¿Sus gatos? Ay, tan tranquis que se veían hoy en la mañana. Son unos cabrones. Bueno, el hecho de creer que un libro de texto te va a venir a develar la naturaleza del misterio inefable del mundo espiritual, y creer que por más clases que tomes, libros que leas, autores que respetes,
información que integres y acumules, tú te vuelves más espiritual. De ahí surge el ego espiritual. El ego espiritual es la alimentación conceptual de un paradigma creado por algo ajeno a ti, ¿no? Y te lo digo como alguien que ya se echó la teosofía, la antroposofía, la gnosis, el cuarto camino, lo que quieras, ¿no? Entonces, son acumulaciones de conceptos que te vas dando cuenta que todos van a donde Entre más mismo. sabes, no sabes nada. Exactamente, entre más sabes, te das cuenta que menos sabes, ¿no? Y el ego espiritual surge de ir construyendo y edificando y cada vez volviendo más sólido esta masa de creencias que literalmente te van alejando hasta cierto punto más de lo espiritual. Osho decía que podrán cuestionar mucho a la persona de Osho, pero sus palabras son muy interesantes. Cuate decía... Sí, tuvo sus brillantes, porque por supuesto, también ahí se nos pasó de gurú, ¿no? Claro, ahí habrá tenido como persona y como humano un montón de sí, situaciones porque cuestionables. también ahí es el punto, como estás acá en el ego lo espiritual, pues va a llegar la tentación y pues si te dicen tú eres Dios y lo similar a él, pues te la crees. Totalmente. Él dijo alguna vez, mientras más crees que es, menos es. Mientras más crees que es, menos es. Porque la creencia que se forma a partir de conceptos que vas acumulando va modelando una percepción que surge a final de cuentas de tu mente, de tu razón. Y el mundo espiritual es totalmente lo contrario, o no es lo opuesto, pero es un mundo totalmente aparte de la razón. Y ese mundo se llama percepción. Y entonces te das cuenta que en ese mundo de la percepción, las personas que pueden tener menos acumulación de conocimiento, menos libros leídos, menos entendimiento conceptual o filosófico de la realidad, son las personas que pueden tener el potencial más amplio de espiritualidad. Entonces, el ego espiritual es una construcción de la razón, es una construcción de la acumulación de datos que te hace creer y por lo tanto te aleja de cómo es el mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual, basándose en la percepción, tiene que ver con trascender las barreras del pensamiento y utilizar los sentidos que no son físicos para percibir la realidad que está dentro y alrededor tuya, que no es el plano o el mundo físico. Y en eso se basaba todo este estudio del bardo, del duat, del mundo del ánima, el mundo espiritual, en poder incrementar el espectro el ancho de banda de la percepción más allá de lo evidente. Y tú te acuerdas lo que sucedía, por ejemplo, en las tribus nativas, que de pronto ellos como no identificaban que existía un barco hasta que llegaron los colonizadores, claro, hasta que el líder de la tribu, que era el chamán, que tenía una percepción que él no decía, no puede ser posible que eso esté ahí, claro, porque él no tenía una, o sea, decía todo es posible, claro, cuando lo veía el chamán a la distancia, lo vuelve posible. Todo, a través de que lo ve el chamán del pueblo, todos los demás lo pueden evidenciar, porque entonces tu percepción limitada te hace creer que eso, como te dijeron de chiquito y luego desde la religión, eso no es de Dios, no existe. Y desde esta perspectiva, entonces me estás diciendo que todo es posible. Todo es posible. A final de cuentas, en el mundo del espíritu, no la razón, sino la psique, que es diferente. La razón es el proceso consciente, lógico y secuencial del pensamiento. Cómo el pensamiento ¿Así va... cómo dices que dijiste? A ver, la razón... La razón es la secuencia lógica de elementos que el pensamiento va hilando, ¿no? Y entonces nuestra mente va acomodando factores para poder entenderlos, para poder procesarlos e integrarlos a la realidad interna. Pero la psique es esta potencia, la psique es este campo de influencia en donde la razón es una parte de la psique, pero la psique tiene que ver con el campo alrededor de la conciencia que realmente somos. Nuestra conciencia es un punto de existencia que parte de la fuente. Nuestra conciencia es lo que realmente somos, es el punto original, nuestro foco original.
Alrededor de ese foco o de esa luz hay un campo que es la psique. La psique es toda la capacidad que tiene esa conciencia para poder, literalmente, y valga el pleonasmo, volverse consciente de lo que está por fuera de esa psique. Y lo que está por fuera de esa psique es lo que está dentro de la conciencia, que básicamente es la mente universal o es la mente de Dios. Entonces, nosotros como, imagínate que la fuente o Dios se divide en número infinito de estos focos, que es nuestra conciencia. Y al dividirse en estos foquitos de conciencia para conocerse a sí mismo, entonces permite un espacio para, de entrada, poder desplazar estos focos fuera de sí mismo, y en este espacio que le llamamos el mundo o el universo o las dimensiones por fuera de la fuente, tienen diferentes niveles de manifestación, niveles de realidad, ¿no? Desde las más etéreas, más sutiles, hasta las más materiales, las más físicas como estas, hasta las más densas y oscuras, que serían como los mundos infiernos, por así decirlo. Entonces, para poder percibir estas materializaciones, estas densidades, estos focos tienen un campo perceptual, que es la psique. Dentro de esa psique dentro de esa esfera, hay un montón de formas de procesar esa percepción, esa conciencia. Tenemos la razón, tenemos la intuición, tenemos el inconsciente, tenemos el supraconsciente. Hay muchas formas de que esa psique se integra con la realidad circundante. Entonces, la razón es la parte de nosotros mismos para poder ejecutar la acción. La energía que ejecuta la acción es la emoción, pero el por qué y el hacia dónde es la razón. Pero eso solamente nos va a permitir proyectar nuestra conciencia en el plano de densidad físico. O sea, solamente la razón va a alcanzar a ver una de esas dimensiones, ¿me estás diciendo? Exactamente. La razón solamente alcanza a poder percibir e integrar el plano material, porque en el plano material están los elementos que le dan a la psique, pues, una secuencia para poder acomodarlos. Pero en el plano espiritual, en el plano que te dicen los chamanes y los magos y todos estos güeyes, en ese plano espiritual, la razón sirve de muy poco. Literalmente la razón... No te alcanza. Para nada, para nada. La razón únicamente sirve para que eso que percibes del plano espiritual lo integres a tu psique de una forma lógica y comprensible. Pero más allá, para poder integrarte y poder alcanzar esa realidad espiritual, se requieren los sentidos más allá de la percepción y la conciencia más allá de la razón. A ver, ¿cómo explicar lo que parece inefable? Por inefable es lo que no se puede explicar, porque si queremos darle una explicación a tu razón, no va a ser suficiente porque hay cuestiones de ese otro plano que no lo vas a explicar con la misma lógica. Tan sencillo como eso. ¿Cómo yo te explico la Mona Lisa? ¿Me la puedes describir? Exactamente, yo te puedo decir, mira, hay una mujer de mediana edad que está sentada con las manos cruzadas una encima de la otra, tiene una mirada misteriosa. No sabemos si ríe Exacto. o no. Es un rostro amable, pero como tú dices, su expresión es un poco confusa, porque puede ser que se está riendo de ti, o puede ser que está triste, o puede ser que está reflexionando en algo. Claro, puede estar melancólica. Y esta mujer la ves en primer plano, y detrás de ella hay un plano dual difuso, en donde hay una especie como de vereda en lo oscuro y unos montes iluminados por el horizonte, y se pierde en un esfumato misterioso. Yo te puedo describir la Mona Lisa, pero la pregunta es, ¿me entendiste qué es la Mona Lisa? Tú puedes hacerte 40,000 imágenes diferentes y tal vez ninguna sea la Mona Lisa. Entonces, ¿cómo explicar lo inefable? Bien sencillo, su nombre mismo lo indica, no se explica, se ve. ¿Se ve o se siente? Se ¿Se percibe, experimenta? se experimenta. Decir ve es como limitarlo a un canal sensorial que estamos acostumbrados, que es la visión. Si no lo ves, entonces no está. Claro. Pero lo percibes, lo sientes, claro. Lo experimentas. Lo experimentas. No, lo inefable no lo explicas, lo experimentas. Entonces, en el mundo espiritual, y esto es lo que le rompe la cabeza
a todos los del pensamiento materialista, newtoniano, realista, condensado. Y aparte con palabras rimbombantes para que te confundas y no entiendas ni madres. Los moguls, ¿no? Así de, ay, es que esto entonces... Claro. Por ejemplo, inefable, les acabamos de explicar, es una de las palabras que utilizan mucho, pero para el lado contrario. Totalmente. ¿Te fijas? O sea, como, porque también es hasta desde este pensamiento lo que se hacía, por ejemplo, con la cultura, que se hizo elitista para que no tuviera alcance como la masa crítica y entonces no se pudiera cultivar. Lo mismo está pasando con esta información que va más allá de lo evidente. Totalmente. Cuando el pensamiento materialista se topa con que la percepción y la experimentación del mundo espiritual no se puede medir, comprobar, duplicar, replicar, traducir a variables que puedan reproducirse dentro de un laboratorio y tener resultados predecibles. En ese momento dicen, entonces eso no existe. Pero a ver, el que yo te platique de la Mona Lisa y te la describa, pero no la tenga yo en la mano para enseñártela, ¿significa que no existe? No. Pues no. Y entonces el mundo espiritual, al pensamiento materialista, como no hay una forma de comprobárselo, porque no se lo puedes contar desde afuera, sino lo tienen que experimentar desde dentro, entonces limitan totalmente su percepción y dicen, eso no existe, porque tú me estás hablando de algo que tú te imaginaste, la chingada, y dentro de su pensamiento pueden tener, y esa es la palabra clave, razón. Porque claro, bien podría ser que yo tengo esquizofrenia, puede ser que tengo un tema clínico, tengo un tumor cerebral que me está provocando un desequilibrio de neurotransmisores y eso me está jugando ilusiones en la mente. Pueden tener la razón, pero mientras sigan limitados en la búsqueda de razones y de pensamiento secuencial, nunca van a poder experimentar la percepción en donde ya no necesitan explicaciones. Pero fíjate qué curioso, porque esto me lo decía, te platiqué que entrevisté cuando empezó la pandemia a mi maestro de sociología, que era un chingón, bueno, es un chingón porque no se nos ha ido de este plano, y se llama Raúl Martínez Merlin, fíjate. Merlin, o sea, y era un mago, o sea, la verdad, él no lo va a decir así, pero era un mago de la sociología. Ya. Y él era el primero que nos empezaba a explicar cosas locas, por ejemplo, la sombra y demás, nos daba sociología, ¿no? Bueno, entonces le hice una entrevista cuando empezó la pandemia y decía que ahorita la humanidad está transitando a un camino que donde se requiere es que la guía donde antes tenía como sus estructuras ya no existe. Ya. Porque era como si estos últimos 500 años, por ejemplo, hablaba de América Latina, hubieran sido, o sea, como metido todo lo que en la caja, pero ya no puedes meterlo en la caja, porque sale más allá de la sabiduría nata, ancestral, milenaria y demás, por ejemplo, decía de la cultura de América Latina, y así va explicando qué está pasando en el mundo. A lo que voy, que él decía que vamos a tener que transitar por lugares en donde no es que no los conozcamos, los tenemos que recordar, porque eso habita en la sabiduría nata de nuestros ancestros. Me lo decía un sociólogo, cuando yo lo vi dije, ah, caray, y me estaba hablando de chamanismo, amigo. Sí. O sea, me estaba hablando de cómo vamos a transitar, cómo nos vamos a quitar el velo, cuando de pronto nuestra conciencia desde la razón está demasiado educada en el límite, en la caja. Mira, a final de cuentas, la realidad física, el mundo material, ¿no? Sólido, es una construcción psíquica colectiva. A final de cuentas, es en el plano espiritual o en el mundo nahual donde la suma promediada de los elementos que imaginamos son la que ese promedio es lo que se precipita y hoy se vuelve sólido. Por lo tanto, ¿cómo le explicas a una mente materialista? Oye, pero a ver, ¿cómo me explicas las pruebas? ¿Cómo le explicas que dices, güey, es que esto que tú compruebas alrededor es el promedio de lo que creemos tú y yo? O sea, ¿cómo va a poder imaginarse, cómo va a poder concebir desde un pensamiento materialista que la realidad sí depende de nosotros?
Porque el pensamiento materialista es un pensamiento determinista, mecanicista, en donde todo lo que existe debe de ser explicable a través de buscar y encontrar sus causas. Y si no hay una causa visible, entonces el efecto no existe. Y si existe el efecto sin la causa, significa que el problema es que no has encontrado la causa. Y que si la causa dices que tiene que ver con la psique, es imposible porque la psique no es una causa predecible, no es una causa material y por lo tanto no tiene ninguna influencia. Entonces el pensamiento materialista, determinista, mecanicista, newtoniano es la forma más fácil de perder nuestro poder, de sumirnos en el pesimismo y la negatividad, del miedo y de no, es que la realidad está muy culera. Güey, pero es que entiende que la realidad depende de ti. Ay, si depende de mí, ¿por qué está tan culera? Pues es que depende de ti, pero también de mí, porque entre los dos construimos esta realidad. Pero como la causa no es tangible, nunca lo van a poder comprender. No, y aparte, si desde esta espiritualidad que tiene que ver con la trascendencia del ser humano, que no solamente es de, ay, qué espiritual soy, amo al mundo, sino si no lo llevas a la causa, a la base, aquí, al mundo, pues de qué te sirve ser espiritual. Pero de pronto, si ya te acostumbraste a ser la víctima de las circunstancias y perder tu capacidad de crear, manifestar y empezar a generar esa magia, ¿cómo lo hacemos, amigo? ¿Y cómo me explicas eso? Porque también lo dicen los materialistas. ¿Y eso chingados para qué sirve? Bueno. O sea, ¿a mí para qué me sirve saber de chamanismo, de magia, ver más allá de lo evidente? Ay, ¿a poco eso va a transformar mi realidad? Ahí te va. Y es una gran pregunta que se contesta de una forma impactante. En el momento en el que trasciendes los límites de la razón, abres tu percepción a lo que está un poco más allá de lo evidente, te das cuenta que, número uno, la muerte no existe. De entrada, con tu saber, no entender, sino saber que la muerte no existe, entonces le pierdes el miedo a la vejez, a la enfermedad, al futuro. Te das cuenta de lo irrelevante de la mayoría de las necesidades, ilusiones, proyectos y deseos que tienes. Te voy a contestar como mogul. ¿Cómo que la muerte no existe? Si ya se si me me murió. murió mi abuelito, mi papá, me sigue doliendo, o sea, la persona que más amaba. ¿Cómo me estás diciendo eso? La muerte del cuerpo existe. Pero no de la conciencia. Pero lo que somos realmente no muere. Y no solamente no muere, sino que su viaje continúa. Y no solamente el viaje continúa, incluso puedes conectar, hablar y comunicarte de diversas formas con lo que tú crees que está muerto. Entonces, ahí es cuando sacamos, es un plano de conciencia. Son todas las conciencias que se están vivenciando o experimentando, pero en diferente dimensión, como nivel. Claro. A ver, explícamelo en un videojuego, amigo. Ahí te va. En un videojuego, cuando tu monito, tu avatar, tu jugador se muere, tu consola no se apaga. El play, mira, si tú estás jugando Mario 64 y Mario 64 se muere, el Nintendo 64 sigue prendido. Tú puedes volver a iniciar el juego. No importa cuántas veces se muere el mono, y aunque tengas que volver a empezar, tú puedes jugar Nintendo 64 hasta que una llamarada solar termine con el sistema eléctrico del puto planeta. Mario 64 es infinito. Por más que se muere el güey dentro del juego, tú puedes volver a iniciarlo, te van a dar vidas infinitas. O sea, no se apaga el Nintendo 64 aunque Mario se muera. Oye, y entonces ahí es cuando uno entiende lo que lo dice mucho, por ejemplo, lo explica muchos, ¿no? Pero ahorita se me viene a la mente una de las frases que explica Deepak Chopra, que entras al campo de todas las posibilidades, que ahora con lo que está haciendo Joe Dispenza, todo lo que es chamánico, lo viene a explicar en ciencia para los moguls. Claro. Y es que, bueno, a final de cuentas, esa es una forma, vamos a llamarle amigable, amable, de llevar al mogol a, por lo menos, a abrirse a ciertas ideas. ¿Qué significa eso?
usar sus propias armas en su contra. No, es que solamente existe la razón. Ah, bueno, pues si quieres, desde términos razonables, te puedo llevar a una expansión conceptual en donde te quepan, va a sonar feo, pero donde te quepan más posibilidades de poder percibir cosas a las cuales estabas negado. Nada más desde el mundo de la razón. No, pero es que eso no existe. Ok. Entonces tú desde el mundo de la razón, explícame la naturaleza de la conciencia. ¿Por qué nosotros sabemos que estamos vivos? Y dime en qué parte está la conciencia. Dime en qué parte está. No, Dime no hay... en tu neurociencia qué parte explica el fenómeno de la conciencia. En toda tu neurociencia y tus investigaciones de Antonio Damasio, de Brodmann, de los que quieras, dime quién te explica el por qué soñamos. Y te van a echar un rollo, no, que el alfa, el delta y la neurología. No, pero a ver, ¿dónde está la conciencia? ¿En qué momento se prende esa chispa de que eres consciente? Claro, bien sencillo. A ver, dime, explícame los miles de testimonios de las experiencias cercanas a la muerte. Tú sabías que el 40, y esto lo investigó un escéptico era un cardiólogo, que de repente alguien le dijo, oye güey, esto fue en los 70s, hay un libro muy chingón de otro doctor que se llama Raymond Moody y que habla de que la gente tenía experiencias en donde muertos clínicamente se salían de su cuerpo y vivían cosas y escuchaban cosas y de repente regresaban. Y dijo, no mames, en inglés porque es gringo, no mames, son mamadas. Sí, no. No, don't suck it, ¿no? A ver, dice, yo soy cardiólogo, he tenido muchos pacientes en el quirófano muertos clínicamente, personas que el corazón se les ha detenido, personas que han regresado después de 2-3 minutos, después de un proceso de resucitación. Nunca he escuchado esas mamadas y llevo en esto 30 años. A ver, y le dice a una psiquiatra que es amiga suya, el cardiólogo es psiquiatra, ¿tú has escuchado este pedo? Y le dice la psiquiatra, mira, sí lo he escuchado, pero en pacientes que no se lo dicen a nadie más porque creen que o están locos o que los demás van a pensar que están locos. Y a mí me lo confiesan en consulta con el tratamiento de algunas enfermedades y que coincide con que han tenido enfermedades que los llevan a alguna muerte clínica. Elizabeth, entonces tú que también eres científica como yo, ayúdame a investigar qué pedo con estas jaladas que dice este libro de este güey. Y entonces se meten al hospital donde trabajaban y entonces empiezan a buscar los historiales clínicos de las personas que tuvieron muerte por algunos segundos y empiezan a buscarlos como pacientes en sus casas, no sé qué, a preguntarles, oye, tú estuviste 2-3 minutos muerto, platícame si tuviste alguna experiencia, esto no te vamos a mandar al loquero, esto es una investigación de parte del hospital, no sé qué, la chingada. Bueno, como 6 años investigó, no cuántos miles de casos, el 43% de todas las personas de muerte clínica, nada más de ese hospital, en esos años, el 43% tuvieron experiencias cercanas a la muerte, casi todos, con casi todos los elementos, que son 9, que es la experiencia fuera del cuerpo, la percepción sensorial a pesar de que están muertos, escuchar a los doctores, escuchar a los que están en sala de espera, el túnel de luz con seres que los acompañan o que los llevan, encontrarse con seres muertos queridos que ya están muertos, sentir que su vida o ver su vida que pasa frente a sus ojos en los momentos como más interesantes, más importantes, más intensos, como revivir o revisitar la vida instantáneamente. Totalmente ausencia del dolor, ausencia del sufrimiento físico y apatía por regresar. Esos elementos, que son los típicos elementos de la experiencia cercana a la muerte, el 43% tuvieron casi todos ellos, casi todos los elementos. Entonces, dice, no mames, ¿y por qué nunca, en todos estos años, por qué nunca nadie de mis pacientes me dijo, güey, ¿qué crees que vi? Y todos decían lo mismo. Es que creo que me van a juzgar o simplemente que yo lo creé en mi mente. Es decir, no te lo conté, doctor, porque ni yo me la creo. Ni yo estoy 100% seguro de qué chingada madre me pasó.
porque quieres explicar algo que no es lógico, que va más allá de la que razón. va más allá, que finalmente fue una experiencia, porque la viviste no en tu plano corporal, Claro. en o sea, en esta gran nave que es tu cuerpo, sino la viviste fuera de ese campo. Totalmente. A ver, entonces, fíjate, ahorita lo que estás diciendo me recuerda a lo que me ha platicado este Jerónimo. Ya, Jerónimo, claro, el del Tao. el del Tao. Él me platica mucho, sobre todo que él ha tenido experiencias chamánicas, pero también él contrarresta, por ejemplo, lo que ha vivido en México con lo que aprendió del Mantak Chia de Tailandia. Claro. Y por ejemplo, es muy similar, fíjate, ellos casi en las fechas de Semana Santa hay una cosa que le llaman la búsqueda de la visión. Ya. Seguramente lo has escuchado hablar. Que Sí. se van una semana, hay toda un ritual, de preparación. la comunidad que se queda a las orillas del cerro para poder proteger a los que van Ya. una semana así, sin nada. O sea, creo que no sé si se llevan agua, Sí, me imagino que sí. por lo pero menos. nada más eso. Ya. Y se van y se internan en el monte, y lo que empieza a pasar ahí es que se empiezan a habilitar todos los químicos que son cercanos a la muerte. Claro. Y en Tailandia hay una cosa parecida, pero le llaman la tecnología del cuarto oscuro, que va de 7, o sea, haz de cuenta, entra si quieres 7 días, 14 días o 21 días. Pero es totalmente en oscuridad, y lo que dicen que ahí se detonan estos químicos. La secreción de dimetiltriptamina. Ese que siempre se me complica decirlo, que bueno, ya ves que con otras... Mira, para acordarte, llámale Demetrio, Demetrio, el Demetrio. Ah, ya con eso ya la hice. Bueno, el DMT, mira, sí es cierto. Y con eso empiezan a recordar eso que me estás escribiendo, los pactos ancestrales, recorren su vida, se dan cuenta por qué entonces eligieron a su padre, a su madre, a sus hermanos, los momentos de trauma, y es como se les amplía la percepción, porque después de eso ya nada es igual. Claro. Ya nada es igual porque ahora perciben la realidad desde un punto en donde la razón, como no les alcanzó, ahora la ven de una forma más pura. Y entonces, después de que tú percibes la realidad así, ¿quién te va a poder venir a contar y convencer de lo que es el mundo real? Cuando tú ya experimentaste otro pinche pedo. O sea, ¿quién te va a venir a decir lo contrario de que no, la cosa no es así? Güey, es como si estuvieras aquí, estuvieras viendo El Señor de los Anillos y te dijeran, güey, esa película no existe. Y dices, güey, la estoy viendo, pendejo. O yo ya la vi. ¿Cómo me vas a convencer de algo que yo viví, güey? O sea, no me puedes tú negar a mí una realidad que tú no viviste y yo sí, y no me vas a poder convencer de que no existió. O sea, es absurdo si yo la viví, güey. A ver, entonces explícame desde esta perspectiva, ¿por qué somos co-creadores de esa realidad? ¿En qué momento yo recupero mi capacidad co-creadora? Porque también hay un tema, ¿no? Cuando hablan de esto, y si te vas al ego espiritual que te dicen, eres un dios, una diosa, y estás medio golatra, pues ya no te alcanzamos. Pero esto se dice desde recobrar que en ti habita esa co-creación de esa realidad en la que junto con todos estás vivenciando. Bueno, el tema es este. La co-creación es la capacidad de influir con nuestra psique el molde de la realidad. El primer paso, bueno, no el primer paso, pero sí el cuarto ingrediente de esa co-creación es la confianza. La confianza es una certidumbre de que esta realidad es maleable y de que tu psique es lo suficientemente poderosa para comandar una materialización distinta. Esta certidumbre, esta confianza, parte de un estado constante de integración con el medio. Este estado constante de integración con el medio tiene que ver con la capacidad de apreciar un pinche paisaje, tiene que ver con la capacidad de empatizar con un ser humano diferente a ti, tiene que ver con la capacidad de amar a un animal, tiene que ver con la capacidad de ser lo suficientemente atento para detectar las señales obvias y claras que el universo te deja en cada pedazo, en cada situación. Cuando tú empiezas a ver la vida desde esta óptica mística,
esta óptica integrativa, esta óptica, híjole, la palabra es mística, es una un visión. misterio, Sí. es que no es que sea porque es misterioso de miedo, sino es algo que no vas a comprender desde acá. Claro, pero tú lo sientes, Lo sabes, lo sabes. lo recuerdas. Y cuando te acostumbras a vivir así, entonces tienes confianza. ¿Por qué? Porque sabes que el universo Hay te está certeza. hablando, claro, y el universo te habla todo el tiempo y te manda señales que nada más tú estás viendo y que las captas y después las compruebas y entonces dices, güey, a huevo que estoy en un universo interactivo donde esta madre me habla. Ya me habló este pedo. Yo ya viví cómo me dio una señal que al día siguiente terminó precipitándose, se materializó. Primero me lo dijo, me lo avisó, después se puso. Entonces, güey, claro que confío en que yo tengo una influencia y una dinámica directa con cómo las cosas pasan. Entonces, esta confianza parte de un estado constante de percepción mística, de apertura mental, de saber que no todo se va a filtrar a través de la razón. A ver, ¿cómo le hacemos cuando está por educación, de formación y demás, y sobre todo en la cuestión religiosa, te hicieron creer que el intermediario, fíjense, te hicieron creer que Dios, si Dios quiere, de hecho es una palabra que se dice Sí, mucho. una frase totalmente... A ver, Dios siempre quiere, pero no es el Dios que está en los cielos, porque nos hicieron creer, y nosotros nos la creímos, que el Dios está allá afuera. Y entonces que es inalcanzable, y como es inalcanzable tienes que ir a una iglesia con el intermediario, que si le dices todos tus pecados te los va a quitar para que llegues más cerquita de Dios. Claro. ¿Cómo le hacemos para quitar? Porque si es una deformación, quitarnos ese punto cuando el Dios, ese Dios que tú piensas que está afuera, habita en ti, y tienes que recordarlo para entonces cuando lo recuerdes te colocas en esa certeza. Es un estadio de conciencia. Totalmente. Es simplemente, es como decir, güey, ¿dónde está Dios? Mira, si te concentras, hay algo que empieza adentro y que empieza a generar como un eco, como una reverberación hacia afuera. Y ese algo que como que se expande y ondea, rebota. Y todo el tiempo, esa parte de ti se expande y regresa, se expande, como la respiración. Y si eres lo suficientemente atento... ¡Hey! Híjole. ¡Niños! ¿A quién se fijan? ¿Se fijan lo que Niños. estamos moviendo? Y sobre todo, fíjense, hay una serie que les voy a recomendar que se llama Midnight Gospel. ¿Ya la viste? Buenísima, buenísima. Me Hay rompieron una el trance explicación. estos cabrones. Sí, oye, pero qué loco, Pues ¿qué vamos a Andan mover? muy inquietos, ¿Por qué? No sé, Vamos no a sé. echarle savia ahí. Pero vamos a desde echarles. que me parecen así raros. ¿Desde a poco? Sí. ahorita ¿Será lo que- porque ya se viene el retiro espiritual? Igual, andan inquietos. Saben que muere el fin de semana y andan ahí como que No, y inquietos. como saben que van a mover muchas cosas ahí. Oye, la de Midnight Gospel es una serie que está en Netflix y ahí explica lo que me estás diciendo. Totalmente. Que le empieza a preguntar, ¿qué pasaría si esta vez te experimentas hacia adentro? Claro. Y él le empieza a decir, ¿cómo? Espérate. Y es cuando hace conciencia con esta parte divina. Sí. Ese es el último capítulo, me parece que cuando se encuentra con la mamá Claro, ya cósmica está y la todo mamá. barbudo. No, ese capítulo está Le da cabrón. sentido a toda la. Sí, como temporada. que al principio no sabes qué chingada. Claro, al principio no tienes ni idea de qué va esto. Pero cada capítulo dices, ok. Hasta el final dices, ya. ¿Sabes quién me la recomendó, Juanpi? Claro. Sí, y me fracaso. tardé en verla, O sea, porque yo al principio quería, es lo que les digo, quería una explicación lógica. No, ya después ya le quité la resistencia y fui como cachando los momentos, porque fíjate, es muy curioso. No tiene que ver nada la imagen con lo que van diciendo, de pronto. Las secuencias todas, sí, y ahí tú interpretas lo que vaya saliendo, pero fue lo que me di cuenta. Yo quería encontrarle una lógica a lo que no, a veces no tiene lógica. Sí, hay partes en las que, claro, el debraye visual te está llevando por otro lado que no es justamente lo que están hablando. Ya después cobra lógica o antes, pero sí a veces no es totalmente cronológico. Exacto. Oye, breviario cultural, ¿conseguiste tus boletos para Spider-Man?
No, Está de locos no, para el yo, estreno. mira, yo hace tiempo, yo antes era así de que no, que Ay, viene la chavo, premier, no mis sé hijos qué. sí se fueron a Sí, formar. sí, yo antes Ellos era sí así. se fueron a formar. Ahorita, mira, a estas alturas del partido, Ya que no pasa. Si la veo una semana después, dos después, si no te la pasa escolean nada. no te vas a enojar. Mira, yo ya sé cómo cuidarme de los spoilers. Literalmente, si estoy en las redes o estoy en internet y de Te repente sale. me empieza a salir algo, en chinga, ¡fum!, le subo. Sí, el algoritmo, Sí, sí. sí, sí. Entonces yo ya sé cómo yo evitarme yo solito los Bueno, spoilers. aparte no eres de que tampoco te la pasas ahí, o sea, No, tienes tanto que hacer. no. Entonces, si la veo después, no pasa nada. Oye, recobrando el trance, estamos hablando de cómo, es que también cómo experimentar a Dios está cabrón, no lo puedes explicar, lo puedes sentir, es lo que estábamos haciendo. Es una experiencia que cada quien la va a definir y cada quien la va a vivenciar. Totalmente. Y es el terreno de lo subjetivo, es la magia de la percepción. Porque es, por ejemplo, estar afuera en el baño de sol. El sol tú lo puedes medir a nivel de calorimetría, colorimetría, candelas, puedes medir la onda lumínica, puedes medir la temperatura que provoca, tú puedes medir la experiencia del sol en la calle, pero nadie te puede venir a contar cómo se siente que te pegue el sol. Es una experiencia única, absolutamente subjetiva, y subjetiva tiene que ver con el sujeto totalmente. Entonces la experiencia religiosa, la experiencia espiritual, la experiencia de percepción más allá de lo evidente, no es algo para lo que te preparan los libros. Los libros y los cursos y la gente te pueden indicar en dónde está la puerta y cómo es y de qué color es y a qué se parece y ellos cómo llegaron. Pero el que tú llegues, la abras y la cruces y veas qué pedo, eso es absolutamente un proceso individual. Fíjate que es como querer meter toda la arena del mar en un... o sea, no la vas a poder hacer. Claro, es como el mar en una gota. Exacto, no lo vas a poder hacer porque es inexplicable. O sea, desde tu razón, eso es el primer principio. Desde la razón no lo vas a experimentar. Y esa es inclusive la cajita en la que quieres comprender las cosas, no vas a poder. ¿Cuál sería el siguiente paso, amigo? Sobre todo hablar de que quitarte que es un intermediario, pensar que la vida no está a tu favor, o a veces también utilizamos, por ejemplo, toda esta información que es de magia, chamanismo y demás, es que no nací estrellado, ¿no? Nos empezamos a explicar, no, es que mi signo dice que no, que yo no voy a pasar nunca de maceta. ¿Cuál es la gran diferencia de entender que toda esta información lo que te está dando es un conocimiento más allá de lo evidente, pero para encontrarte a ti, reencontrarte y que sea una herramienta de conocimiento y de compartirte? Porque me parece que esto se trata de quitarte todos esos límites para vivir esta gran experiencia que se llama vida. Me viajé con eso último que dijiste. ¿La pregunta cuál fue? A ver, tú responde lo que te salga. Te quedaste pensando en tus bendiciones. No, me quedé pensando en la última frase que dijiste. Bueno, creo que la clave de acceder al mundo espiritual es en ir entrenando nuestra percepción, que no depende de los sentidos físicos. Creo que acceder al mundo espiritual, claro que te van a ayudar algunos libros para que te digan cómo es la puerta y cómo ese autor llegó ahí, porque puedes ir descartando opciones y puedes ir modelando actitudes, claro que son interesantes, te van a ir dando una plataforma de entendimiento y de comprensión para que cuando llegues ahí no te saques tanto de pedo y puedas utilizar procesos ajenos para efectos propios, pero creo que el mundo espiritual y la espiritualidad depende de una acción consciente de nuestra percepción, de nuestra actitud, de nuestro estado presente a través del tiempo y cómo este estado de presencia se interconecta con la realidad, se abre a percibirla como es, la integra
y a partir de esa percepción de la armonía del ambiente, tú respondes con una armonía interna. Creo que esa es la verdadera espiritualidad, creo que por ahí va el qué es y para dónde es y cómo es. Oye, y también, entre más conozcas, no te vas a creer cada pendejada, ¿no? Claro. O sea, porque es como dual, amigo. Hoy estaba viendo, sobre todo que estoy preparando mi clase del ratito. Ya. Tengo una masterclass que, por cierto, los veo a las 7:30 de Visualiza, Crea y Manifiesta. Pero les voy a hablar más de la ley de la atracción, por qué no funciona. O sea, todos los errores que cometemos, por qué no funciona. Porque claro. estás así como niño chiquito, es que ya viene, pues estás a tu carencia, así no va a funcionar. Claro. Les voy a explicar, y sobre todo que es una masterclass que va a estar bien divertida. O sea, bueno, estaba viendo una información y en eso me metí a una de las redes sociales porque estaba buscando una información, pero sobre todo para verificar como esta masa crítica de lo de la ley de la atracción. Ya. Los mensajes, por eso te digo, me surgió como esta duda de, pareciera que entre más sabes, menos sabes. ¿Por qué? Porque de pronto escucho pues como una brujita, que se dice brujita, y está diciendo, no, eso de que cuando te chulean tu cabello, sí es brujería, sí te puede pasar y se te puede empezar a caer. Ay, qué hueva. Yo dije, no mames, qué porque aparte tenía de seguidores, cabrón, porque entonces de dar una información de que tú eres magia, entonces cualquiera que te diga qué bonita estás, tú vas a pensar que se te va a caer hasta la boobie, ¿no? O sea, porque le estás cediendo el poder a algo que en lugar que te haga recordarte que eres magia constante y así te quieran decir lo que te quieran, o por ejemplo, a ti te pasa, ¿no? La clase que diste, que por cierto estuvo densa, amigo, a mí me dio la del exorcismo. Ah, la última, claro. Sí, claro, entonces claro. salen todos estos temas de miedo. ¿Hasta dónde es el punto de equilibrio, amigo? De saber la información, pero no para que te vayas al miedo y no para que vayas pensando toda la vida que todo mundo te odia, te envidia, y entonces que tú tienes que estar protegido porque hay una fuerza superior contra ti. ¿Sí me explico mi pregunta? No sé si está muy la información hay que integrarla al modelo de tu realidad donde tú estás en armonía con el ambiente. Si la información lo único que hace es tensar esa armonía, deséchala, no te sirve. La información que a muchos les da miedo no significa que dé miedo per se. Significa que te puede a ti hacer saber que hay circunstancias que generan alerta, porque la alerta tampoco es algo que debemos de desdeñar. Que, ay, no, tú eres pura paz y armonía. Y no vas a pasar por Tepito a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque ya eres bien espiritual, a ti no te pasa nada. Exactamente. Es como decía el Dalai Lama. A Tepito, que no creo que nos estén viendo. Como decía el Dalai Lama, tú confía en el mundo, pero cierra bien tus puertas. Es como decir, güey, el tigre es bien bonito, pero no le rasques los huevos. O sea, hay puntos en donde la información resulta productiva para saber dónde y cómo estar alerta, pero no para que todo el tiempo estés preocupado. Una cosa es tener alerta ante ciertos estímulos y otra cosa es vivir preocupado. Entonces, que la información nos sirva para acrecentar nuestro estado de armonía, y ese estado de armonía también tiene que ver con puntos del tiempo. Estado de armonía significa, como lo que tú dices, güey, no te pases por una colonia peligrosa a las 3 de la mañana. Bueno, como no vas a hacerlo, vas a estar en armonía a las 3 de la mañana, donde estás, que no es ahí. Entonces, esta información te sirvió para estar alerta ante situaciones que te van a romper tu armonía en algún punto. Entonces, tú la integras, modelas tu realidad y entonces te sirve para estar en mejor y más permanente armonía. Y que es curioso porque es hasta una parte de la desacreditación. Lo que más se nos ha vendido es lo que no es, o sea, lo denso, ¿no? Claro. O sea, si haces esto, abres portales. Pero nadie dice, a ver, abres portales, estás en la pendeja, porque pues no subiste tu nivel de conexión espiritual, en la paz, en estadios de conciencia, que pues, si pasas por ahí, pues cuidadito, porque son situaciones que te bajan en densidad, pero es también una elección propia. Es como darte cuenta que el libre albedrío es esta decisión de a través de la información que eliges crear, ¿cierto? Claro. ¿Cómo vamos resumiendo, amigo? ¿Cómo vamos aterrizando? Sobre todo que este fin de semana viene tu cierre así cabrón, o sea, de final de año, sobre todo en este retiro espiritual que sé que es el primero que das así. Sí,
Sí, yo creo que por eso, amigo. Ahorita estás moviendo cosas, tus guardianes, tus gatúbelos están al pendiente. Sí, Así sí, de, sí. Sí, ¿qué crees? Se nos llenó. Ya el límite que teníamos ¿ya? eran, sí, O sea, ya nadie se puede ya inscribir. se la pelaron. No, nosotros, el retiro era para 50 personas porque vamos a ver cosas raras y fuertes. Y nos pasamos por poquito. Ahorita creo que somos como 55 en total. Ya cerramos inscripciones. De hecho, literalmente ya el hotel ya no nos da para más. O sea, buscamos un hotel bonito y chiquito privado. O sea, Ya, pues espérense del siguiente año o algo así. Los que ya se quedaron sin lugar, pues way too late, te tardaste, ¿no? Demasiado tarde. Pero los esperamos para el próximo. ¿Y sabes desde dónde vienen? Vienen de otros países, mira, no me he pasado el reporte completo, pero vienen varias personas de otros países, vienen personas de Sudamérica, vienen personas de Estados Unidos, personas de todo el país, de Ciudad de México vienen algunas personas, tenemos un grupo Tutti Frutti muy interesante, también edades bien diversas, bien variadas, gente probablemente muy diferente entre sí, así que va a estar chingón, pero próximo año no se pierdan nuestro gran inicio. De hecho, para empezar, el día de tu curso de Cerrando Ciclos, Abriendo Puertas, al final, que termina el domingo 12, cuando tú cierras tu curso, vamos a hacer una transmisión de 1 hora y media, que empieza más o menos, tú terminas a las 8, esta transmisión la hacemos 8:30. Entonces, de 8:30 a 10, el 12 de diciembre, los invito a nuestra gran apertura del 2022. El opening del 2022, exactamente. Les vamos a dar todo el calendario del 2022, justamente terminando el curso del día del próximo fin de semana. Ahí les vamos a presentar qué es lo que vamos a hacer, pero les adelanto que en enero tenemos un curso bien interesante de estas cosas, que es el curso de interpretación de sueños. Ah, qué chingón, ya por fin. Es algo que yo tenía planeado para más a futuro, y ya. pero como estuve leyendo mucho de ese tema este último año, dije, pues, ¿para qué lo postergo? Pues de una vez, ¿no? Y hay mucha gente que le gusta el tema. Entonces vamos a abrir, este año cerramos con el retiro místico, pero el siguiente año abrimos con interpretación de sueños. Y bueno, pues abrimos, no se lo pierdan. Bueno, pero no vas a dar la primicia hasta el 12. Sí, de entrada cerramos con retiro místico y nos vemos para el gran opening 2022, domingo 12 de diciembre, en la nochecita, tipo 8:30, máximo 9 de la noche. Ya les daremos todos los pormenores. Y ese fin de semana, 11 y 12, tenemos el de cierre de ciclos, que es cerrando el ciclo del 2021 para abrir la puerta al 2022. Es un taller totalmente de manifestación, visualización. Vamos a ponerle energía, vamos a hablar de todo esto que tiene que ver con la ley de ascensión, la metafísica, por qué el orden es importante en las cuestiones de abundancia, prosperidad, y más que ser de rituales, es de estadios de conciencia. Sí vamos a hacer nuestro visual board, como no, claro. Nos vamos a poner cositas, aunque no me salga, pero voy a llevar mi bonito material, como no, va a estar muy divertido, muy didáctico, es totalmente diferente a lo que vivimos en Metamorfosis, porque en Metamorfosis salimos con el moco tendido, llorando así de la emoción de todo, claro, lo que depuramos. Fue sanación emocional, pero para soltar, o sea, es cerrando el ciclo porque es 2021, pero vamos a abrir la puerta del 2022, sobre todo la energía que está disponible, vamos también a hablar de eso, y bueno, pues va a ser muy activo, práctico, didáctico y divertido, porque te vas a dar cuenta ahí cuáles son los temas, porque no llega lo que tú estás siempre pidiéndole a la vida, porque tiene que ver con actos de responsabilidad. Pero lo vamos a enseñar desde una manera muy didáctica, que por cierto, hoy a las 7:30 de la noche tengo transmisión en Holo Academia, en todas las redes de Holo Academia y Ale Lavín, de visualiza, manifiesta y crea. Órale, ¿7:30? Sí, va a estar, ya sabes que ay, a mí me encantan las máster, no sabía que me gustaba mucho dar clases hasta este año. O sea, sí fue como una de las revelaciones. Oye, amigo, entonces, ¿dónde se inscriben? No, pues ya se la pelaron. Retiro místico, pues ya nos pueden escribir. Pero para cierre de ciclos. Para cierre de ciclos, ahí les va. Abriendo puertas, cerrando ciclos.
sábado y domingo 11 y 12 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche con Elvia Gómez, para que cierren bien este año y abran el que sigue. Informes e inscripciones al más 52 442 377 6787. 11 y 12 de diciembre, informes e inscripciones 442, bueno, más 52 442 377 6787. Los atienden por WhatsApp. Y terminando el curso del día, no se nos vayan, nos vemos para el gran opening 2022. O sea que vamos a estar intensos. Amigo, ¿con qué frase te despides el día de hoy? Ok. Mientras más crezques, menos es. El mundo espiritual no es algo que proceses a través de la razón, es algo que experimentas a través de la percepción. Entonces, aguas con creer que ya estás en otro pinche nivel, porque mientras más te crees en otro nivel, menos lo estás. Vas para atrás. Pues yo te recuerdo que somos una gran experiencia y que seamos la más chingona y la más maravillosa. Y te recuerdo hoy más que nunca que somos hojas de un mismo árbol. Y es el momento de creer, crear y manifestar todo lo que has soñado. Vámonos, te espero en cierre de ciclos y la semana que viene vamos a hablar de cierre de ciclos. Vámonos. No se lo pierdan.